Es un ambiente hogareño, rodeado en su mayoría por caña de azúcar. Sus pobladores se dedican a la elaboración de panela y se exportan 1.500 quintales mensuales a Europa y otros lugares del mundo. Nos encontramos en la zona de Pacto al noroccidente de Pichincha. Es una región agrícola, pero acá también se ha sentido la nueva fiebre del oro generada por la minería ilegal. Los habitantes llevan más de 20 días en resistencia contra esta minería prohibida. Ahora mismo vamos a su encuentro. Es temprano en Pacto, y los moradores se han dividido en dos grupos para tener vigilada la zona y evitar que los mineros ilegales puedan sacar en volquetas el material aurífero para comercializarlo. Ahí mismo cocinan sus alimentos y organizan excursiones para detectar los puntos afectados. Por ahora hay al menos 30 perforaciones en montañas. Edín Cortés es nativo de Pacto y cuenta que el problema creció durante la pandemia. Ellos vienen, se aprovechan de estos señores que tal vez no tienen conocimiento, se acercan a sus fincas y ven que hay oro en esa parte, hay oro, cobre, lo que sea, ¿no? Entonces ellos les dicen, arríndeme 1 hectárea o 1 media hectárea de su terreno, solamente para hacer un hueco, yo no le voy a afectar más de su terreno, pero déjeme entrar por ahí y yo por ahí voy a sacar el material que están sacando. Entonces estos señores se aprovechan de estas personas que no saben, no tienen ni idea lo que van a causar con el tiempo a nosotros, a nuestra población. En la zona hay evidencia de minería ilegal. Lo que antes cubría la vegetación, hoy solo hay tierra, piedras y piscinas. En estos sitios abundan las botas y herramientas de excavación. Pero los mineros artesanales no son dueños de estas tierras. Tan solo buscan sobrevivir sin permisos otorgados por las autoridades. Esa mina supuestamente está pasada a la concesión del ENAMI, que es la concesión INGAPI. Entonces llamaron al ENAMI a preguntarles si es que están operando en la empresa, que son de 2.480 hectáreas. Entonces llamaron, dijeron que sí, que si están operando, que le destruyan todo, porque la concesión Melina, o sea, la ENAMI no están operando, no deben operar. Pero como estaban minando, dijo, si están minando, destruyan todo. De ahí conversaron entre ellos, destruyeron un poco las mangueras, todo, y el rato que iban a destruir el compresor grande que tenían, le dijo, llegó un señor que es chileno, llegó y le dijo, no, mi pana, le dijo al policía, no, mi pana no, le destruyes, le dijo. Las autoridades de la parroquia de Pacto por varias ocasiones han alertado a los organismos de control sobre los trabajos inadecuados de minería. Sin embargo, sienten el desamparo gubernamental. Verán, aquí ha desfilado el Ministerio del Ambiente, la ARCON, la Policía Especializada de Unidad de Delitos Mineros, la Defensoría del Pueblo, y no tenemos informes de ellos que informaron a sus ministerios, no sabemos qué informaron. Y producto de eso, de no tener los informes, ellos a mansalva siguen haciendo minería. Según información de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, en la Reserva Biosfera Chocó Andino hay 14 concesiones mineras inscritas, de las cuales 7 de ellas se encuentran en trámite, pero ninguna cumple con la documentación que les habilite ejecutar trabajos. Buscamos la versión del organismo, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta. En Pacto no es el único lugar donde se practica minería ilegal. En 2019, la parroquia La Merced en Buenos Aires, provincia de Imbabura, fue el epicentro de una nueva fiebre del oro. Allí los métodos de extracción eran diversos. Los árboles, la tierra y las piedras por 2 años fueron sus enemigos. El premio, el oro que se convirtió en dólares. Pese a que las autoridades en ese mismo año ejecutaron un desalojo de al menos 8.000 personas, los mineros ilegales aún intentan reanudar sus actividades clandestinas en el sector, según lo confirmó el subsecretario de Seguridad Ciudadana, John Games. En Buenos Aires se procura por parte de distintos grupos delictivos como de grupos de mineros ilegales retomar la actividad ilícita en las minas que fueron intervenidas por el Estado. Pero ahorita no hay nadie ahí.
Por el momento de las verificaciones hubo un intento de ingreso el 6 de enero a las minas, pero fue debidamente contenido por los estamentos de seguridad. El oro, el metal precioso, no siempre está protegido por vitrinas costosas y custodiado por guardias de seguridad. El proceso para que se transforme en joya en ocasiones está lleno de riesgo, contaminación y delito. La minería ilegal o minería prohibida está presente en Ecuador en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Zamora Chinchipe, Azuay y en el noroccidente de Pichincha, según datos de Acción Ecológica. Existen estudios de la Iniciativa Global frente al Crimen Organizado que determinan que en Ecuador el 77% del oro que se produce es de origen ilegal. Hay muchas preguntas con respecto a esto, ¿no? Es decir, ¿a dónde va a parar este oro que supuestamente es de origen ilegal? ¿Cómo finalmente se llega a mezclar o no con el oro que supuestamente es de origen ilegal? ¿Cuál es realmente el origen del oro que Ecuador está exportando, ¿no? Finalmente estas son unas preguntas que son muy válidas y con respecto a estas maneras de articularse de la minería legal con la minería ilegal. Cuando finalmente el metal es extraído, varios compradores van a las minas. En ocasiones el gramo es vendido en $25. La gente lo va a vender al mejor postor clandestinamente, porque el Estado, a través del Banco Central, que debería comprar el oro, pero si el minero artesanal viene allá a llevar 1 gramo de oro, llega a los controles y se lo quitan, y muchas veces el oro ni siquiera llega, ni se reporta a la fiscalía, etcétera, etcétera. Los señores fiscales le meten preso y le aplican una ley a una persona con 20, 30 gramos de oro, y a la persona de que lleva 1.000, 2.000 gramos de oro no pasa nada, ese pasó nomás. Y fue el caso que un minero artesanal vino a vender 40 gramos de oro o 30 gramos de oro a Ibarra y ahí fue detenido. Y el fiscal le siguió un proceso y le quitó el oro. No sé qué habrá pasado con el oro. Mientras, algunos mineros usan un sistema ilícito para transportar las piedras con oro en camiones y camionetas que curiosamente atraviesan sin problema 11 provincias, hasta llegar a Portobelo en El Oro o Camilo Ponce en Azuay, donde el material es triturado y separado. Otros, en cambio, comprarían las hojas de ruta en unos $300 o $500. Así lo reveló un minero que prefirió mantenerse en el anonimato por seguridad. Hay muchas personas que son dueños de minas legales, donde ellos les facilitan las guías de remisión para poder trasladar el material aurífero ilegal hacia los molinos. Entonces usted con una guía legal, usted en los controles policiales pasa con esa guía de remisión y no tiene ningún problema, hasta inclusive entran a los molinos. El gran inconveniente, como usted dice, es el momento que obtienen las guías de tránsito de manera fraudulenta. Son guías oficiales, pero obtenidas quizás bajo algún tipo de esquema ilegal. Y eso es lo complejo, porque mientras que va el camión con el material mineralizado, si usted hace algún control en las vías, a lo largo de las vías que conducen entre Buenos Aires y Zaruma, Buenos Aires y La Ponce Enríquez, el problema es que el agente de control, para él, es un material que está regular. Allí lo que implica, y este es uno de los grandes desafíos, ha sido justamente verificar que todos esos procesos administrativos tengan una adecuada trazabilidad y se los pueda auditar. La minería ilegal es una de las maneras de subsistir para miles de familias. Es un trabajo que emplea técnicas de extracción del siglo XIX. Los mineros comparten comida y campamentos. En el año 2020, 160 personas fueron detenidas por actividad ilícita contra los recursos mineros y alrededor de 22 organizaciones delictivas fueron desarticuladas. La productividad de Policía Nacional para esa fecha sumó en 2020 284 toneladas de material mineralizado aprehendido por parte del esfuerzo de Policía Nacional. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 260, sanciona la minería ilegal con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años a quien extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte,
comercialice o almacene recursos mineros sin los permisos requeridos por la ley. Cuando se trata de minería artesanal, será de 1 a 3 años de prisión. Aparte de ser un delito, la minería ilegal ocasiona daño ambiental y la contaminación de varios ríos. Nosotros recibimos muchas denuncias de que las personas pasaban necesidades. Eso no es de desconocimiento para nadie, ¿no? Las personas no podían hacer sus intercambios comerciales, no podían tomar sus canoas, por ejemplo, para poder vender los excedentes de la agricultura y adquirir productos de primera necesidad. Y mientras ellos no podían moverse, sus ríos estaban cada vez más contaminados. Cómo bajaban los ríos oscuros, de color café, cada vez más, con mercurio, con otros minerales, y ellos no podían utilizar esta agua que estaba contaminada y en medio del encierro, sin siquiera poder contar con agua limpia. Realmente esta situación ha sido muy preocupante y hemos podido constatar esto en varias regiones del Ecuador. Desde 2018 hasta octubre de 2020, la Arcom ha incautado 173.327 toneladas de material minero en operativos efectuados en todo el país. En función del contenido de oro que se encuentre allí, el Estado podría recuperar de 15 a 20 millones de dólares. Realmente toda la minería contamina. Eso tenemos que ser muy claros. No existe en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo una minería que no cause severos impactos sociales y ambientales. Los permisos que lleguen a tener podría llegar a ser la diferencia. Nosotros hemos visto cómo los frentes mineros llegan a las comunidades, a los territorios en busca de oro y cómo se extrae, y después hemos visto cómo supuestamente llega la minería legal, la llamada minería legal, utilizando el mismo tipo de maquinaria, cómo operan exactamente igual que los llamados frentes mineros ilegales y cómo finalmente se retiran de los lugares sin hacer una reparación social y ambiental, exactamente como dicen que harían los frentes mineros ilegales, ¿no? Entonces, vemos realmente que los impactos de la minería, legal o ilegal, llegan a ser los mismos. Destruir para sobrevivir, la única opción para algunos, para quienes en la irregularidad buscan un material tan preciado con técnicas poco cuidadas y que implican gran riesgo. Otros, en cambio, piden el apoyo gubernamental para evitar la devastación de sus tierras.